A continuación, Ana Belén Arévalo nos va a presentar los resultados del control biológico del tomate en la campaña 2011-2012, la visión un poco de los resultados que ha obtenido Agrobio en su experiencia. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Ana, soy técnico de Agrobio, como ha dicho Juan Carlos, y hoy os voy a hablar un poco de los resultados que se han obtenido en la campaña de otoño y de primavera, sobre todo en el cultivo del tomate. Pero si me da tiempo voy a comentar también algo de la berenjena. Bueno, en primer lugar comentar que hemos visto que hay una evolución del año pasado a este en lo que es la suelta en semillero. Se ha pasado de hacer un control biológico de muy pocas hectáreas con suelta en campo a hacer un mayor número de hectáreas y con suelta en semillero. Y esto ha sido sobre todo por las ventajas que ya os ha explicado Patricia en cuanto a la instalación precoz de Nesidiocoris. Vamos a pasar directamente a los resultados de la suelta en semillero en el ciclo de otoño. Y bueno, las hectáreas con las que ha trabajado Agrobio en el ciclo largo han sido unas 3.000 hectáreas en toda la península. Aquí incluimos Murcia, Alicante, la zona de Granada, de Málaga, la provincia de Almería, tanto Poniente como Levante, y también por los cultivos al aire libre de la zona del tomate industrial de Sevilla, de Cáceres, la zona de Zafarraya y la zona de Sierra. De estas 3.000 hectáreas de suelta en semillero en tomate, se han hecho refuerzos en 250 hectáreas, lo que supone un 8,3% del total de la superficie. La causa principal de estos refuerzos en campo ha sido debida a una falta de coordinación entre el agricultor y el semillero, porque en el ciclo de otoño los agricultores no tenían muy clara lo que era la técnica de suelta en semillero y a veces al encargar la partida no avisaban al semillero de que esa partida iba a hacerse con sueltas desde el semillero. Entonces aplicaban tratamientos que luego no eran compatibles y que dificultaban la instalación. Un 3% fueron refuerzos psicológicos. Creo que aquí me comprendéis todos cuando el agricultor lleva 3 semanas con las poblaciones de Nesidiocoris en el cultivo, pero aún no se aprecian demasiadas ninfas y empieza a entrar algo de mosca en banda, se ponen nerviosos y empiezan a amenazar con que esto no vale, esto voy a tratar. Y un poco por dejarlos tranquilos les hacemos algún refuerzo en zona de banda donde hay más presencia de plaga. Y el 0,3% se debía a problemas con plagas como trips que provocaron que se diera algún tratamiento fitosanitario para bajar incidencia de larvas de tría en hojas bajas o problemas con otras plagas como orugas que se hicieron algún tratamiento en un momento en el que la instalación aún no era muy buena y bajaron poblaciones y luego posteriormente hubo que hacer algún refuerzo. Comentar que la coordinación de los técnicos del y de las casas productoras de auxiliares con los semilleros y con el agricultor es muy importante, como ya comentó Patricia, que se tienen que tratar dosis adecuadas, que la suelta se tiene que hacer en el momento idóneo y la planificación de los riegos y tratamientos sobre todo, que es muy importante. Y decir que aunque en el ciclo de otoño sí que hemos observado que una de las causas de refuerzo ha sido el que no ha habido esa coordinación tan perfecta, sí que hemos observado que de cara al ciclo de primavera se han obtenido muy buenos resultados, que los agricultores ya han avisado en el momento de encargar las partidas de que esas partidas van con suelta en semillero y sobre todo valorar el tremendo esfuerzo que han hecho todos los compañeros de los semilleros por ponerse al día en esta técnica que para ellos era nueva, en el manejo de los auxiliares, que nos han ayudado muchísimo con el aislamiento de partidas, que han movido 1000 bandejas para hacernos pasillos y que podamos meternos por ahí con los botes y con el alimento. Y bueno, decir que en primavera pues se ha visto que ya la experiencia de la campaña de otoño nos ha servido y que se están obteniendo muy buenos resultados y que hay muy buena coordinación entre técnicos de casas de semillas, técnicos de semilleros y agricultores. Aquí os voy a mostrar lo que sería la instalación de Nesidiocoris en el ciclo largo de otoño en un tomate de la variedad mayoral, en una finca que teníamos de 15.000 metros cuadrados, con una fecha de trasplante del 12 de septiembre. Aquí la suelta en semillero se haría una semana aproximadamente antes y si os dais cuenta, aproximadamente a los 25 días del trasplante ya se observan prácticamente entre 2 y 2,5 Nesidiocoris por planta, casi 3, y se observa presencia en prácticamente el 80% de las plantas.
Se obtuvieron muy buenas poblaciones. A los 40 y tantos, 50 días del trasplante ya teníamos prácticamente un 100% de presencia de Nesidio cori en todas las plantas. Y se llegaron a alcanzar poblaciones bastante altas, de 10-12 ninfas por planta. Estábamos contabilizando 3 niveles, 2 hojas abajo, 2 en medio y 2 arriba, ¿vale? No llegó a haber problemas de daño en flor y en fruto en esta finca. No fue necesario aplicar tratamientos fitosanitarios para control de poblaciones, porque debido a la fecha del trasplante, para cuando las poblaciones alcanzaron niveles que podrían ser peligrosos, ya nos estábamos acercando a primeros de noviembre. Y en estas fechas, normalmente, debido a que las horas del día son más cortas y disminuyen las temperaturas, las poblaciones se regulan por sí solas. En el ciclo de primavera hemos hecho una superficie aproximada también en toda la península de unas 1.130 hectáreas y hemos repuesto o hemos reforzado en campo en 98 de estas 1.130 hectáreas. El porcentaje que nos sale es un poco superior a lo que reforzamos en el ciclo de otoño, un 8,7% del total. Pero si os fijáis en las causas, la causa principal ya no es una falta de coordinación, ya que por falta de coordinación entre el semillero y el agricultor solo había un 0,7% de refuerzos. Aquí es donde digo que se ha hecho un gran esfuerzo y que se ha conseguido. Y ni tampoco tratamientos no compatibles, que han sido muy pocos y excepcionales por problemas de pulgón, por problemas de trit. La causa fundamental ha sido que la instalación ha sido muy lenta. Un 7% de las fincas que se han reforzado ha sido porque las temperaturas esta primavera han sido las más bajas en los últimos 4 años. Hemos tenido temperaturas promedias diarias en el mes de febrero de en torno a 12-13 grados y temperaturas mínimas de 5, de menos, pero de promedio unos 5 o 6 grados. En el mes de marzo las temperaturas subieron un poco a 15-16 grados, las promedio de todo el mes, pero acordaros de que incluso en Semana Santa, para ese fin de semana que iban a cerrar la estación de esquí de Sierra Nevada, cayó una nevada impresionante y estuvieron planteándose el volver a abrirla durante una semana más. Hemos tenido una primavera típica, una primavera muy fría, y ahora os voy a explicar un poco qué ocurre con las temperaturas bajas y el ciclo biológico del Nesidio cori, para que entendáis un poco lo que ha ocurrido. Siempre decimos que Nesidio cori tarda en instalarse de 2 a 3 semanas. Es lo que le decimos a los agricultores, que tengan paciencia durante el primer mes, pero eso ocurre normalmente cuando las temperaturas son de 25 a 30 grados de promedio y se completan eso en 2 o 3 semanas. Ahí veis también que la supervivencia de huevo adulto es bastante alta, entre un 94 y un 100%. Sin embargo, esta primavera las temperaturas han sido de promedio entre 15,5 y 18 grados en los meses de febrero, marzo y abril, ¿vale? Que es el momento en el que nosotros estábamos haciendo sueltas e instalando las poblaciones en semillero y en campo. Si os dais cuenta de la supervivencia, los valores han bajado bastante respecto a las temperaturas óptimas. Estamos hablando de supervivencia en torno al 50 al 70% y la duración del desarrollo es muy larga. Puede pasar de 55 días, casi 2 meses, a casi 3 meses largos. Y esto es lo que hemos observado en primavera, que si vemos una comparativa de lo que es la instalación de Nesidio cori tenui en la campaña del año 2011 de primavera y lo que ha sido la campaña del 2012 en amarillo, vais a observar que en el 2011, a los 19 días del trasplante, en la gráfica superior, la columna verde nos indicaba que ya se observaban entre 5 y 6 Nesidio cori por planta, con un porcentaje de presencia de prácticamente el 100% de las plantas. Sin embargo, esta primavera, a los 19 días... Ana, puedes señalar con el puntero, soy yo, estoy aquí. Puedes señalar con el puntero. Aquí. Sí. Nos costaba, sin embargo, en el ciclo de primavera, nos costaba ver más de un Nesidio cori por planta. Incluso a los 25 días no conseguíamos ver más de 2 Nesidio cori por planta. Y bueno, lo peor no era eso, sino que a los 25 días aún no llegábamos al 30% de presencia en plantas, mientras que el año pasado ya estábamos en el 100%. Esto es un poco la demostración de lo que ha ocurrido con las bajas temperaturas. La evolución de la población ha sido muy lenta, incluso a los 50 y tantos días del trasplante estábamos todavía en niveles de presencia del 70%. Ha sido necesario reforzar muchas fincas en campo pues porque empezaba a entrar mosca, había vecinos que habían arrancado cultivos, la presencia de plaga era alta, estaban limpiando pimiento, estaban limpiando pepino, calabacín y bueno, ha sido necesario reforzar fincas en campo. También comentaros que este año
visto la experiencia del año pasado y que en algunas fincas tuvimos que tratar porque las poblaciones eran muy altas, hemos reducido un poco la dosis de suelta en semillero en primavera. Esto es una cosa que teníamos clarísima porque en primavera se supone que las temperaturas van a más, los días se alargan y que Nesidio cori va a instalarse muy bien. No todos los años son iguales, la agricultura por desgracia no es una ciencia exacta y lo que pensamos que podía ser una buena estrategia pues al final nos ha obligado a hacer refuerzos en campo. Entre las generalidades de la especie de Nesidiocoris tenuis, pues todos conocéis que es una especie prácticamente cosmopolita, que ahora mismo ya la podemos considerar autóctona porque la tenemos aquí implantada, que la polinización la hace de forma espontánea en los cultivos, que a veces aparece en el momento más inapropiado y en las cantidades menos deseadas en cultivos como calabacín, que presenta hábitos zoofitófagos, que causa daños cuando las poblaciones son muy altas y la presencia de presas baja, y que para evitar daños es muy importante que las dosis que se manejan sean dosis controladas, que se pueden hacer control del exceso de las poblaciones con ciertos fitosanitarios que presentan un efecto muy específico sobre las poblaciones, que nos ayudan a bajarlas pero no a erradicarlas, y sobre todo tener en cuenta en qué momento del ciclo nos encontramos, qué temperatura hay, en qué variedades estamos haciendo el seguimiento, pero que no nos dé miedo porque pensamos que se puede hacer un buen control de Nesidiocoris y que este nos puede hacer a su vez un buen control de las plagas sin que tenga que haber fallos de eso, por esto de la producción. Pensamos que es la herramienta principal en el control integrado en el cultivo del tomate y de la berenjena y que sin Nesidiocoris no es posible llevar a cabo un control eficaz de las plagas en estos cultivos. Basándonos en nuestra experiencia en campo, hemos hecho una comparativa del comportamiento de Nesidiocoris tenuis según el tipo de tomate. En el cherry pera, en las variedades de cherry pera, hemos visto que hay mucha dificultad en la instalación. Son variedades que a las poblaciones de Nesidiocoris no les resultan atractivas. Hemos observado que tampoco les suelen resultar muy atractivas a las plagas. Y hemos visto que para que consigamos una instalación desde el semillero es necesario, fundamentalmente en este tipo de variedades, que la partida se aísle, porque si no los adultos tienen preferencia por las partidas colindantes, se nos irían, y aumentar las dosis de suelta para conseguir un mayor número de individuos en el momento del trasplante. En el caso del cherry amarillo, hemos observado que esta variedad, el fruto le llama muchísimo la atención a Nesidiocoris y que aparecen más daños en fruto, más picaduras, que en las variedades de cherry como el rojo o el naranja. Normalmente el resto de los cherries, el tomate gordo, el tomate tipo ramo, mantienen más o menos a mismas dosis de suelta similitudes en cuanto a instalación de Nesidiocoris, exceptuando algunas variedades, pero normalmente todos con una dosis intermedia se reproduce bien y se instala bien en semillero. Y en el caso del tomate cherry rama, los daños son más apreciables que en el tomate cherry suelto. Es un tema a nivel cuantitativo. Cualquier pequeño aborto de flores en un ramo en un cherry rama provoca una depreciación de la rama, entonces ese es el problema. Nosotros hemos intentado ajustar las dosis de suelta según el tipo de tomate y por lo que os he comentado anteriormente, para el tomate cherry rama y amarilla la dosis que utilizamos es de 0,3 a 0,4 individuos por planta. En los intervalos que damos de dosis, la dosis mínima se corresponde a sueltas más tempranas y la dosis máxima a sueltas más tardías, ¿de acuerdo? El tomate cherry pera, por la difícil instalación, tenemos una dosis bastante más elevada, entre 0,75 y un individuo por planta. En el tomate suelto, en el ramo, en el resto de los cherries, nos vamos a dosis intermedias entre 0,4 y 0,5 individuos en planta. Y bueno, comentaros también que según la fecha del trasplante, pues ya el tiempo de permanencia en el cultivo, en el semillero, sería entre 7 y 10 días. Cuando las temperaturas son buenas, los días son largos, 7 días, cuando ya nos vamos acercando al otoño-invierno, 10 días. Bueno, aquí está la controversia de Nesidiocoris, todos conocéis los daños que produce en ápices, en tallos, en hojas. Normalmente estos daños son anillos necróticos debido a las picaduras reiteradas de las ninfas de Nesidiocoris. Y
Sabéis que también cuando las poblaciones son muy altas y hay presencia muy baja de presa, pueden producirnos aborto de flores, pueden producirnos marcas en frutos, y para esto pensamos que disponemos de una serie de tratamientos fitosanitarios que nos ayudan a regular las poblaciones. La mayoría de estos tratamientos tienen un nivel de incidencia sobre el Nesidocoris de nivel 2, entre un 25 y un 50% de mortalidad. Abamectina tiene un poco menos, y luego tiacloprid y piridaben quizá un poco más. Tened en cuenta que no es lo mismo realizar un tratamiento en un momento en el que la instalación es baja, que se están empezando a completar generaciones, que un tratamiento en el que nos baja la población un 30 o un 40%, puede mantener la población muy controlada durante prácticamente 2 meses, que recurrir a uno de estos tratamientos para hacer un control sobre una población en la que ya se combinan distintas generaciones de Nesidocoris. En la berenjena los resultados han sido menos satisfactorios que en tomate. Ha habido un alto porcentaje de refuerzo en prácticamente todas las fincas en las que hemos hecho sueltas de Nesidocoris en semillero. Hemos tenido que luego hacer sueltas de refuerzo en campo. Y los motivos principales han sido la ausencia de presa, el no tener disponibilidad de presa en el cultivo en el momento de las primeras semanas del trasplante, y también las altas temperaturas al inicio del cultivo. Analizando un poco los parámetros poblacionales de los Nesidocoris, informaros de que la duración del desarrollo, la longevidad, la supervivencia van a depender de factores como la planta. El hecho de que una planta sea más pilosa o menos pilosa hace que sea más apetente o no. Nesidocoris tiene más apetencia por plantas de mayor pilosidad, como es el caso del tomate o de la berenjena, frente a otras como el pimiento. Por ejemplo, el calabacín, que es bastante piloso, también le gusta. La presa, que para mí es uno de los factores más importantes, condiciona muchísimo el desarrollo de Nesidocoris, y tened en cuenta que no es capaz de completar su desarrollo alimentándose solo de material vegetal. Sobre esto hay un artículo bastante interesante de Alberto Urbaneja y colaboradores, en el que se hizo un ensayo de berenjena y de tomate, también pimiento, pero vamos a centrarnos más en estos dos, en los que se hicieron sueltas de Nesidocoris sobre estos cultivos en ausencia de presa. En unos casos, en unas parcelas se alimentaron con huevos de cestia y se vio que en el tomate y en la berenjena con huevos de cestia eran capaces de completar todo su desarrollo, y en otras parcelas no lo alimentaron. En el caso del tomate, solo con planta Nesidocoris no es capaz de pasar más allá de la N3, del estadio ninfal 3. Mientras que en berenjena no es capaz de superar el estadio ninfal 2. Los otros factores que pensamos que han influido mucho en el hecho de que en la berenjena no se hayan obtenido tan buenos resultados con sueltas en semillero han sido la temperatura y la humedad relativa. Es muy frecuente en los invernaderos de berenjena en pleno verano que no se haga ningún tipo de sombreo ni de blanqueo de la estructura. Hemos tenido invernaderos en los que a la segunda semana del trasplante hemos alcanzado temperaturas de 50 y de 52 grados. A estas temperaturas es muy difícil que las ninfas sobrevivan. Si encima no hay alimento, más. Y bueno, humedades relativas también muy bajas, se veían el cultivo muy deshidratado. Pensamos que las principales presas de Nesidocoris son sobre todo la mosca blanca y la larva de mosca blanca, aunque de forma secundaria puede alimentarse de tris, de araña roja, de huevos de tuta. Pensamos que para completar el desarrollo necesita de la mosca blanca. Y bueno, comentaros también, un poco en referencia a lo que hemos estado hablando también con Tomás, que Nesidocoris se alimenta de huevo de tuta, pero que no es capaz de controlar por sí solo poblaciones de tuta en el cultivo. Tened en cuenta que no se alimenta de larva, que no se alimenta de adultos, y que una vez que la tuta ha completado varias generaciones y hay distintos estadios, es muy difícil solo con Nesidocoris controlar poblaciones, por lo que tendremos que apoyarnos en tratamientos fitosanitarios, en trampas, feromonas, en Trichogramma caeae, en otras herramientas. Las soluciones que pensamos que se pueden aportar para hacer sueltas en semillero en berenjena y que sostengan mejores resultados que con sueltas en campo directamente es alimentar las partidas hasta el último momento con huevos de cestia, incluso la primera semana del trasplante hacer una suelta de cestia en campo en algunos puntos.
Es muy importante, y esto sí que lo hemos apreciado en campo, hacer sueltas tempranas, sueltas precoces de Amblysseius suerquis. Si se hacen sueltas de Amblysseius la segunda o tercera semana del cultivo, el Amblysseius le sirve a Nesidocoris también como soporte, como alimento. Y aparte le va a ayudar al control de larva de mosca y de larva de tris en los momentos iniciales. En la medida de lo posible, un blanqueo ligero del invernadero, el típico matadillo de los agricultores, un poquito solo no va a afectar al cultivo y va a ayudar a que las temperaturas sean un poco más bajas y a facilitar la instalación tanto de Nesidocoris como de suerquis y aumentar la humedad relativa en la medida de lo posible. Somos conscientes de que la mayoría de las fincas que se dan de berenjena son fincas con estructuras más malas, que no suelen tener humidificación, pero bueno, al menos un regar pasillo, aumentar un poco la humedad relativa con riegos, con gomas, sí que es posible y esto nos ayuda bastante en la instalación de los auxiliares, sobre todo del suerquis. Y bueno, un poco para despedirnos, comentaros que pienso que el futuro del control biológico en tomate pasa por realizar la suelta en semillero. De hecho, creo que va a haber un incremento de la superficie de tomate que va a hacer suelta de Nesidocoris en semillero para las próximas campañas, que cada vez conocemos mejor las dosis de suelta en función de variedades, de tipos de tomate y que esto es un trabajo que vamos a seguir haciendo entre todos, que ninguno de los protocolos de los cultivos que ahora mismo utilizamos en control biológico de plagas, como puede ser el pimiento y el calabacín, se perfeccionaron desde el primer momento, que esto es un trabajo de equipo y que bueno, que aquí estamos muchos, que es cuestión de seguir reuniéndonos, de seguir viéndonos las caras y de ir poniendo en común todas las observaciones que vamos viendo en campo y de obtener así los mejores resultados. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Bien, Ana, quiero felicitarte por la presentación, pero sí quiero preguntarte yo algo, ya que nos anima la gente, para ir abriendo un poco. Y me ha gustado mucho la presentación que ha hecho, el tema de cómo influye la temperatura en el ciclo biológico del Nesidocoris. Lo que pasa es que luego me ha llamado la atención que a nivel de dosis de suelta, el rango que habéis elegido, yo creo que de manera conservadora, y por ser conservadora, está entre 0,4 y 0,5. Y claro, luego resulta que el tomate, pues intentamos plantarlo, poner en Almería desde el 1 de agosto hasta octubre. Hay un rango muy amplio entre fechas de trasplante, con lo cual las temperaturas son muy diferentes. No sé si tenéis experiencia o por lo menos piensas que todavía se puede ajustar un poquito más, abrirse un poquito más ese rango de suelta en tomate. Sí, esto ya es un tema de experiencia. Siempre que hablamos de protocolos, luego cada técnico tiene su librillo. Estos son valores medios. Yo he intentado un poco lo que todos los grupos en las distintas zonas de trabajo de aquí, de los compañeros de Agrobio, hemos hecho unificar dosis, ¿no? Pero sí que es cierto que luego según las zonas, según las variedades, según las temperaturas, estas dosis se pueden abrir o acortar un poco. Tampoco estamos barajando dosis mucho más altas de 0,5 ni dosis mucho más bajas de 0,3. Ese es el rango con el que trabajamos, con el que estamos obteniendo los mejores resultados. No sé si contesto. Sí. Y ya por último, porque aquí en la sala hay gente que está haciendo control integrado hace mucho tiempo, pero hay gente también que ha venido animada un poco por el tema y se quiere animar este año. Y a mí me preocupa casi más que el proceso contrario. Es decir, que se instale demasiado bien y tengamos demasiada población de Nesidocoris. Y claro, la gente que no domina el control biológico en tomate tiene que anticiparse, ¿no?, a la hora de controlar. Entonces, me gustaría que un poco, si pudiera precisar un poco tu recomendación a la hora de empezar a intervenir o no para controlar el Nesidocoris. Vale, bueno, basándonos un poco en la experiencia que tenemos desde Agrobio, comentaros que generalmente cuando hacemos suelta en semillero, los daños en el trasplante no suelen aparecer hasta pasada la semana 6. Generalmente las picaduras que aparezcan antes de la semana 6 en hoja o en tallos suele la planta regenerarse por sí sola, las cura sola. Normalmente lo peligroso empieza cuando ya partimos del cuarto, del quinto ramo, que ahí hay mucho solape generacional y sí que hay muchas poblaciones de Nesidocoris. Si esperamos hasta que es muy tarde para dar un tratamiento control de las poblaciones, normalmente con un tratamiento como puede ser una mezcla de abamectina e indoxacar, que te puede bajar un 30 o un 40%, no es suficiente porque ahí las poblaciones ya son muy altas. Entonces lo que recomendamos son, a la 7ª o 8ª semana, si veis que empiezan a aparecer bastante anillos en hoja y en tallos, dar un tratamiento con abamectina simplemente que nos puede ayudar a bajar un 25%, un 30% las poblaciones y a controlarnos de forma secundaria otras plagas como puede ser araña roja o basates.
y luego a los 15-20 días, que probablemente haya que dar algún tratamiento para tuta o para mosca, pues aplicar alguna de las otras materias que también nos sirve para controlar poblaciones, para intentar ir bajando poblaciones desde el principio. Si esperamos a que haya muchísimo daño en flor, muchísimo daño en fruto, tendríamos que irnos a tratamientos más agresivos como lo que he puesto del piridabeno o el tiacloprid. Son tratamientos que repetidos en 15 días sí nos pueden bajar poblaciones en un 60 o un 70%. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, mira, preguntaba por el tema de, más que nada, por si hay que subir la población cuando está ya en el invernadero, que baje. Dicen que hay una maquinilla que lo reparte o algo, ¿puede ser? ¿O he oído? Yo he oído algo también, pero si te digo la verdad, yo no la he probado. Por eso, preguntaba por eso. Si hay alguien que la haya visto y puede deciros... Para facilitar el trabajo, vamos. Normalmente las dosis de refuerzo que se utilizan después de una suelta en semillero no son dosis muy altas, son muy pocos botes. A lo mejor estamos hablando de un refuerzo de 10 botes, una hectárea, o 5 botes, una hectárea. Se reparten bastante rápido, que no es necesario máquina. A lo mejor si fuese para hacer suelta directamente en campo desde el inicio del cultivo, sí. Pero yo creo que para los refuerzos que normalmente van más localizados a bandas, a ventanas, a zonas con mosca, generalmente no es necesaria máquina. Pero sí que se estaban hablando de máquinas de Swirky, de máquinas de Nesidocoris, que sí podrían ser interesantes. Yo he visto algo, pero ya te digo, no he probado ninguna. Quizá algún compañero de alguna otra casa pueda facilitarte información al respecto. ¿Hay alguien que sepa o haya probado las máquinas de sueltas? No, me temo que no. Bueno, pues los meteremos en el cañón y los repartimos, no pasa nada. Venga, gracias. Venga, a ti. Bien, gracias. Yo creo que ya, como llevamos un poco de retraso, vamos a dar paso al descanso. 15 minutos, recortamos 5 minutos y volvemos con la mesa redonda.